Él miraba el pan en sus manos, y con cuidado intentó esconderlo dentro de su ropa para llevárselo. Justo en ese momento, un hombre mayor extendió la mano para detenerlo, y le sacudió la cabeza con suavidad. No lo reprendió allí mismo. En cambio, se ofreció a comprar el pan por él. El dueño del supermercado, al presenciar la escena, susurró con amargura que hoy en día ser buena persona solo trae problemas. El hombre mayor no respondió, solo hizo un gesto invitando al niño a acercarse, y le entregó el pan en la mano. Pero aquel hombre ni siquiera podía mantenerse a sí mismo, y al ver al niño devorar la comida con ansias, sintió un nudo en el corazón. Lo llevó a la playa para ayudarlo a limpiarse, y entonces descubrió con horror que el niño estaba lleno de moretones. Al ver a aquel pequeño cubierto de heridas, su corazón se llenó de pena. Decidió entonces acogerlo temporalmente. Esa noche, los dos se acostaron juntos en el coche mirando el cielo estrellado, y el hombre le dijo: «Ahora solo me queda este perro. Si quieres, puedes venir conmigo, y trataré de ayudarte a regresar a casa». El niño asintió, pero al despertar al día siguiente, el niño había desaparecido, y con él se había llevado el dinero del hombre. El dueño del supermercado comentó, resignado: «No se puede conocer el corazón de las personas por su rostro». Apenas terminó de hablar, el hombre sufrió un ataque al corazón nuevamente. Happy, el perro, percibió el peligro y corrió inmediatamente a acurrucarse junto a él. El hombre, en cambio, lo calmó. «No te preocupes, después de la medicina me sentiré mejor». Cuando su cuerpo se estabilizó un poco, se levantó y continuó el viaje junto a Happy. Este hombre se llamaba Nishida. Su esposa ya se había divorciado, y él mismo padecía una enfermedad terminal. Ahora, a su lado, solo estaba su perro Happy. Así, hombre y perro continuaron su camino. Al llegar a la siguiente parada, Nishida entró en una tienda de segunda mano. No tenía dinero, y quiso intercambiar su colección de años por algo de dinero para vivir, pero el dueño consideró que las cosas viejas no valían nada y lo rechazó con cortesía. Sin opciones, Nishida pidió usar el teléfono de la tienda para llamar a viejos amigos, pero ninguno estuvo dispuesto a ayudar. Justo entonces, Happy enfermó repentinamente. El dueño de la tienda, con buen corazón, lo llevó rápidamente junto con Happy a un veterinario. Tras el tratamiento, Happy poco a poco recuperó la salud, pero las altas facturas médicas eran imposibles de pagar para Nishida. Sin alternativa, volvió a la tienda de segunda mano. Esta vez incluso ofreció el reloj que su padre le había dejado. El dueño, viendo la situación desesperada, aceptó todas sus pertenencias. En ese momento, Nishida no tenía nada más aparte de Happy. Aún en esa situación, decidió seguir adelante. Con su perro, emprendió el camino hacia el norte. Al pasar por un puerto, intentó llevar a Happy en un ferry, pero fue bajado del barco por no tener dinero. Al ver a su dueño humillado, Happy mordió al tripulante. Sin otra opción, Nishida tomó un camino alternativo. Durante el viaje, Happy sacaba la cabeza por la ventana del techo, disfrutando del paisaje, pero la realidad seguía siendo cruel. El coche necesitaba combustible, y él tenía casi todo el dinero gastado. Al día siguiente, el coche se detuvo frente a una cafetería. El corazón de Nishida volvió a fallar. Happy notó la emergencia y comenzó a gemir bajito. Nishida lo calmó suavemente. «No te preocupes, después de la medicina me sentiré bien». Pero esta vez se dio cuenta de que ya no le quedaban medicamentos. Tuvo que soportar el dolor sin mostrar debilidad. Luego entró a la cafetería con Happy y notó una casita para perros en la entrada. Después de pedir su comida, preguntó al dueño sobre el origen del perrito. El dueño confesó que antes había tenido un perro, pero falleció recientemente y siempre quiso adoptar otro, aunque nunca encontró el momento adecuado. En medio de la conversación, Nishida notó cuánto le gustaban los perros al dueño y decidió silenciosamente algo en su interior. Después, se quedó junto a Happy en la playa, mirando el atardecer lentamente. Cuando se levantó para pagar, ya era de noche. Pidió al dueño que adoptara a Happy. El dueño se sorprendió, pero Nishida le explicó con sinceridad: «Happy es inteligente, entiende todo, pero yo no tengo dinero, y seguir conmigo solo le traerá sufrimiento. Estoy seguro de que usted podrá darle una vida mejor». El dueño finalmente aceptó. Nishida escribió el nombre de Happy en la casita. 자,これリードよろしくお願いします。じゃあハッピー元気でな。バイバイ。 Y tras despedirse, se alejó en silencio, sin mirar atrás, aunque su corazón estaba lleno de tristeza y dolor. Al ver a su dueño marcharse solo, Happy comenzó a ladrar sin cesar. お別れなんだよ。お前はここで暮らすの。俺と一緒にいたってダメなんだってば。ハッピー。 Angustiado, tratando de liberarse de la correa. Por más que Nishida intentó calmarlo, el perro no se tranquilizaba, como suplicando silenciosamente: «No me dejes aquí». Al final, Nishida no pudo resistirse. Regresó y lo acarició con ternura. Finalmente, no pudo separarse de Happy y continuaron juntos su lento viaje por la montaña. Pasaron por un parque de campamento y Nishida frenó para entrar con el coche. Atravesaron un bosque hasta que el camino terminó. Al mirar el tanque casi vacío, guardó silencio por un momento y luego pisó a fondo el acelerador, metiendo el coche entre los arbustos. Poco después, el coche se detuvo por completo. Nishida dejó caer las llaves sin pensar, como si aquel lugar fuera su destino final. Después, llevó a Happy a un campamento. Hambrientos y sedientos, solo podían observar a los turistas asando carne desde lejos. Afortunadamente,
Gracias al agudo olfato de Happy, en la basura encontraron restos de comida. Nishida utilizó una vieja olla de metal que encontró y preparó una sencilla cena con esos ingredientes. Aunque humilde, para ellos era invaluable. Las estaciones cambiaron rápidamente y el camping entró en temporada baja. El bullicio desapareció, dejando solo soledad y silencio. La comida se volvió escasa y tuvieron que alimentarse con frutos silvestres. A pesar de la dureza de la vida, el destino no los perdonaba. La enfermedad de Nishida empeoraba y sin medicamentos, solo le esperaba dolor constante. Incluso Happy parecía percibir los cambios. Emitía quejidos bajos. Nishida lo acariciaba suavemente, tranquilizándolo. En ese instante, su mente volvió años atrás. En ese momento, sus pensamientos regresaron a muchos años atrás. Aquella tarde, al volver del trabajo, encontró una cesta sobre la mesa. Al abrirla, vio un cachorro dentro. Se sobresaltó porque en aquel entonces le tenía miedo a los perros. Pero su esposa y su hija lo adoraban. Especialmente su hija, que incluso hizo a mano un pequeño muñeco con la palabra Happy y lo colgó en el coche como decoración. Él, sin poder negarse, terminó aceptándolo e incluso construyó una caseta para el perro con sus propias manos. Después de cenar cada día, toda la familia salía a caminar junto al río con Happy. Pero con el paso del tiempo, Happy creció y dejó de ser tan tierno como cuando era cachorro. Su hija también perdió poco a poco el interés y con el tiempo, él fue el único que seguía sacándolo a pasear. De pronto llegó el invierno y la nieve cubrió por completo el bosque. Nishida y Happy estaban sentados junto al fuego. Él sacó sus documentos de identidad, los miró durante un largo rato y luego los arrojó al fuego. Era lo único que demostraba quién era. Cuando las llamas se apagaron y se convirtieron en cenizas, su última esperanza también desapareció. Al ver el boleto de lotería arrastrado por el viento, Nishida volvió a sumirse en recuerdos. En su mediana edad fue despedido de la empresa, perdiendo así su única fuente de ingresos. Su esposa comenzó a despreciarlo e incluso su hija se volvió rebelde, saliendo de noche y sin volver a casa. Con el año nuevo cerca, escribió en una tarjeta "Nuevo comienzo", esperando que el futuro fuera diferente. Pero el destino no estuvo de su lado. Durante la búsqueda de empleo, de repente se sintió mal. Tras hacerse un chequeo en el hospital, le diagnosticaron una enfermedad cardíaca. Esto hizo su situación aún más difícil. Los golpes constantes lo hicieron perder por completo la dirección de su vida. Un día, estaba sentado solo junto al río. Entonces Happy le llevó un boleto de lotería. Lo intentó por curiosidad y lo cambió. Y para su sorpresa, ganó el primer premio, un viaje familiar gratuito de 3 días. En ese momento se llenó de alegría, pensando en darles una sorpresa a su esposa y su hija. Pero lo que recibió a cambio fue un acuerdo de divorcio. Su esposa decidió marcharse. Él sostuvo el boleto en silencio. Ella le dijo que no era falta de amor, sino que aquella relación ya no podía sostener su vida. Nishida quiso contarle sobre su enfermedad, pero ante su firme decisión, no dijo nada. Su esposa se llevó a su hija, y desde entonces, solo quedó Happy a su lado. El viaje que debía ser familiar se convirtió en un viaje de un hombre y su perro. Nishida volvió en sí desde sus recuerdos. Estaba acostado en el coche, rodeado por el frío y el dolor. Sabía perfectamente que quizá no sobreviviría esa noche. Con manos temblorosas abrió la puerta, intentando dejar libre a Happy. El coche estaba lleno de comida desordenada, que Happy había conseguido cada día con esfuerzo. Frente a la muerte inminente, Nishida sintió por primera vez un miedo real. Se encogió en el asiento y rompió a llorar. Happy estaba de pie a cierta distancia, observándolo en silencio. No entendía lo que ocurría, pero sabía que salir cada día al frío a buscar comida era su deber. Hasta bien entrada la noche, regresaba con comida en la boca. Nishida tenía hambre, pero no comió nada. Con sus últimas fuerzas acarició a Happy y se despidió de él en voz baja. Acompañado por Happy, Nishida abandonó este mundo para siempre. Pero en los ojos de Happy, su dueño solo estaba dormido. Por eso siguió saliendo a la nieve y al viento para buscar comida para él. Creía firmemente que algún día su dueño despertaría y volvería a llamarlo como antes. Los días pasaban y la comida dentro del coche se acumulaba cada vez más. Pero él no comía nada. Temía que cuando su dueño despertara no tuviera comida. Cuando tenía hambre, se alimentaba apenas con tierra. Del invierno riguroso al calor del verano, el pelaje de Happy se volvió sucio y enredado, y su cuerpo empezó a oler mal. En la calle, la gente lo evitaba. Miraba a otros perros paseando con sus dueños, con una mirada llena de envidia. Él también había tenido eso alguna vez, un dueño a su lado. La lluvia caía sin cesar, sin poder limpiar su suciedad, ni borrar su espera infinita. Con el tiempo, el clima se volvió más cálido, y de nuevo aparecieron personas acampando en el parque. Happy percibió el aroma de la carne asada y lo siguió con entusiasmo. Por un instante, creyó ver a su dueño saludándolo. Corrió feliz, pero asustó a una niña pequeña. El padre de la pequeña tomó un palo de inmediato y empezó a golpearlo, una vez tras otra, sin detenerse ni un segundo. Happy soltó dolorosos gemidos, y solo entonces comprendió la realidad. La persona que tenía delante no era su dueño, solo era un perro callejero para los demás. Decepcionado, se alejó. El hambre prolongada le causó alucinaciones. Arrastrando la pata herida, entró en el bosque, su pelaje manchado de sangre. El dolor intenso nublaba su visión, solo deseaba volver junto a su dueño. Cuando estaba a punto de rendirse, pareció escuchar una voz familiar. Happy,
Happy, oide. En ese instante, se levantó nuevamente. El dolor se desvaneció momentáneamente y siguió la voz con dificultad. No supo cuánto caminó, pero finalmente percibió un olor conocido. Saliendo de la maleza, vio el coche familiar. Con sus últimas fuerzas, subió y volvió a estar junto a su dueño. Yoshi, Happy. Yoku ganbatta na. Yukkuri, oyasumi. Se quedó escuchando aquel sonido familiar, como si su dueño aún lo llamara, y lentamente cerró los ojos. Esta vez, nunca despertó. Quizás siempre supo que su dueño se había ido, pero no quiso aceptarlo. Eso es lealtad silenciosa. Un mes después, la policía encontró el coche abandonado. No tenía matrícula ni ningún dato que confirmara identidad, solo un colgante de perro y 3 listas de compras. Siguiendo las pistas de las listas, la policía llegó al punto de partida de Nishida. Tras una investigación paso a paso, pudo reconstruir el largo viaje de aquel hombre y su perro. Finalmente, Nishida y Happy aparecieron en un campo de girasoles. La luz del sol bañaba la tierra. Las flores se extendían hasta el horizonte, brillando como estrellas, tranquilas y cálidas.